Los abogados de fusiones y adquisiciones en nuestro país pueden llegar a alcanzar cifras de entrada entre 42 y 50.000 euros. De hecho, al final de su carrera, este tipo de profesionales incluso puede llegar a los 350.000 euros brutos anuales. Arquitectos de sistemas y científicos de datos pueden llegar a cobrar salarios fijos brutos anuales de entre 90 y 130.000 euros, e incluso los comerciales de ciberseguridad pueden llegar a percibir 150.000 euros entre el salario fijo y el salario variable. Por tanto, son algunos de los trabajadores mejor pagados en nuestro mercado. Soy Monse Mateos y esto es Trabajo y Más. Hoy hablamos con Guillermo Julio Sáez, responsable de la práctica de talento, estudios retributivos de Robert Walters, una firma global de soluciones de talento experta en la búsqueda de profesionales y consultoría de recursos humanos. Guillermo vive en directo cada día la subida y la bajada de la cotización de los perfiles que demandan las empresas. Estas cantidades que os han dado es solo un apunte de lo que vamos a hablar a lo largo de estos 15 minutos más o menos. Guillermo, ¿cuáles son los profesionales con los sueldos más elevados? Pues antes de empezar, Monse, sí que me gustaría hacer un pequeño matiz, porque cuando se habla de salarios siempre se crean ciertas polémicas y creo que es importante que el oyente tenga en mente un poco la foto salarial de cómo es el mercado en España. De hecho, la cifra más conocida puede ser la del salario medio. Todo el mundo pues, más o menos tiene en la cabeza que el salario medio en España es de 26.000 euros brutos anuales, pero si seguimos profundizando podemos ver que la mediana de mercado, es decir, el dato que separaría al mercado en dos, es de 22.000, es decir, solo el 50% gana más de 22.000 euros, mientras que el 50% gana menos de 22.000 euros brutos anuales. Eso se corresponde con el salario mínimo interprofesional, ¿no, Guillermo? Al ritmo que está subiendo, pronto podrá llegar más o menos a esa cifra a lo largo de los próximos años. Pero de hecho, la pirámide retributiva en España vamos viendo que se va estrechando de forma drástica mientras subimos hacia arriba en la escala salarial. De hecho, solo el 25% de los trabajadores españoles perciben más de 30.000 euros brutos anuales, y si vamos a la cifra de 60.000 euros brutos anuales, esta cifra cae hasta el 5%. Es decir, apenas 1,1 millones de trabajadores españoles perciben más de esta banda salarial. Y si ya entramos a una banda salarial más directiva, más ejecutiva, que podríamos delimitar en el entorno de los 150.000 euros brutos anuales, apenas encontramos 150.000 trabajadores en España percibiendo este paquete salarial. Si vamos ya al terreno de aterrizarlo para los puestos mejor pagados, pues evidentemente serán los puestos que tienen que ver con la dirección a todos los niveles, tanto en compañías de menor tamaño, por ejemplo en pymes consolidadas, pues evidentemente la dirección general siempre va a ser el puesto mejor pagado. Una compañía con ya cierta trayectoria que esté consolidada, pues vamos a poder encontrar a directores generales con salarios de entre 90 a 100 a 140.000 euros. En compañías un poco más grandes, ya de un tamaño pues superior a los 250 trabajadores, vamos a poder encontrar a directores generales con salarios de entre 150 a 300.000 euros. Y ya en compañías multinacionales, pero gente que tenga su base aquí en España, podemos encontrar a CEOs con salarios de entre 400 a 800.000 euros brutos anuales de salario fijo, evidentemente excluyendo el IBEX, que es, oye, pues cualquier persona puede acceder a los datos por temas de reporting en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, se puede acceder a otro ahí tipo los de salario. Sueldos se disparan, pero hablamos Justo. Incluso de millones de euros. Sí que es cierto que, como dices, los sueldos dependen mucho del tamaño, de la categoría. Aparte de los que hemos mencionado al principio en la apertura de este episodio, ¿hay algunos otros profesionales que presuman de sueldos más elevados? Totalmente, sí. Por ejemplo, bajáramos al comité de dirección, pues por ejemplo, a un nivel inferior podríamos encontrar la dirección comercial, la dirección financiera, siguen siendo los puestos mejor pagados. Pues en compañías de menor tamaño, pues insisto, en pymes, que España es un país de pymes, podemos encontrar a directores comerciales, directores financieros con retribuciones fijas de entre 60 a 100.000 euros. Si vamos a compañías un poco más grandes, de entre 140, 150 hasta 220.000 euros, y ya en grandes multinacionales podemos encontrar cifras superiores. Otro perfil que cada vez está siendo mejor retribuido puede ser el de los directores de recursos humanos. España está creando muy buena cantera de profesionales de recursos humanos y estamos viendo ya profesionales que trabajan para grandes compañías con salarios de entre 120, 200, 200.000 euros brutos anuales de salario fijo. Luego habría que añadir otra serie de componentes variables que complementan un poco el paquete de compensación. Y si nos vamos ya de los comités de los órganos de gestión de las compañías, podemos encontrar perfiles muy diversos.
por ejemplo, directores de fábrica. Estamos encontrando directores de fábrica que pueden llegar a percibir salarios de 130, 140, 150.000 euros al año, responsables de contabilidad, sobre todo en compañías que tienen múltiples filiales o que cubren distintas regiones, controles financieros, responsables de administración de personal. Nos podemos ir incluso a los jefes de obra, que están volviendo a vivir su época dorada. Eso te iba a decir, los jefes de obra y más profesionales que no estén vinculados a la dirección, que puedan aspirar a sueldos más elevados. Yo no sé si algunos de los puestos técnicos, incluso la gente de FP que está empezando pues, a ser más demandada en el mercado, no sé, cítanos algunos de esos puestos. Por supuesto, por ejemplo, algo que estamos viendo nosotros desde Robert Walters también que tiene mucha demanda, por ejemplo, dentro de la industria farmacéutica, los técnicos de calidad, los técnicos de laboratorio, es un tipo de perfil que está muy demandado, incluso los contables, que siempre se había visto, pues como una profesión aburrida, cada vez tienen más importancia y más relevancia dentro. Pues nosotros estamos viendo contables desde 40 hasta 65, 70.000 euros. Ahí influye mucho si se trabaja para una compañía multinacional y el dominio del inglés. O sea, el inglés creo que es algo clave. Abogados laboralistas, arquitectos SAP, técnicos de nóminas. Insisto, cada vez más compañías extranjeras están montando sus hubs aquí en España, y uno de los temas que más les aprietan es todo el tema de la legislación laboral. Entonces, los técnicos de nóminas que tienen un buen dominio del inglés han pasado en 10 años de percibir 22, 23, 24.000 euros a situarse en la franja de los 40, 55.000 euros. Seguro que a nuestros oyentes más jóvenes les interesa mucho eso que nos estás contando. ¿Qué les recomendarías estudiar para encontrar rápido un empleo y además tener un buen sueldo? Todo lo que tenga que ver con el mundo STEM, las carreras de ingeniería, de matemáticas, de física, la informática. Por estadística, la estadística lo que te dice es, oye, que vas a poder acceder a puestos mejor retribuidos, pero si lo que busca la gente es, oye, ¿en qué me puedo formar para tener un trabajo rápidamente bien remunerado? No hay que descartar tampoco la formación profesional. O sea, hay una escasez de mano de obra. En la próxima década se jubilan millones de trabajadores en nuestro país, y creo que es importante que los más jóvenes hagan ese ejercicio en los 2 años, 3, 4 años previos a dar el salto a la universidad o a su siguiente etapa de estudios, de analizar bien qué tipo de estudios hay y ofrece la formación profesional, porque existen trabajos auténticamente bien pagados dentro o sea, más allá del mundo de los estudios superiores, sí, o sea, los oficios. Has hablado, por ejemplo, del ámbito de la construcción con el jefe de obra, y imagino que también otros ámbitos. ¿Estáis empezando a percibir en Robert Walters también petición de algunos perfiles más específicos de algunas áreas vinculados a FP o técnicos? Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de industria que sobre todo trabaja fuera de las regiones, aunque seamos una compañía que tiene las oficinas en las principales ciudades de España. Trabajamos sobre todo en las provincias españolas también, que es donde está el tejido empresarial que nutre a la economía española. Por ejemplo, para las áreas de mantenimiento, las compañías están demandando continuamente posiciones de especialistas en mantenimiento, en mecánica industrial, y eso se puede acceder bien por el área, por los estudios superiores de una ingeniería, pero también por la formación profesional. Cada vez hay más compañías que en vez de entrar en esa pelea salarial deciden apostar por el talento joven, formarlo y fidelizarlo para que hagan una carrera dentro de sus industrias. Sí, eso yo creo que es el principio para empezar a ganar más dinero, es decir, formarte, saber cuáles son esas capacidades, habilidades que se demandan. ¿Existe algún momento en el que un profesional pasa a ocupar un puesto entre los mejor pagados, Guillermo? Yo creo que eso es lo que a todo el mundo le gustaría, pero creo que tiene que darse la confluencia de distintas situaciones, oye, de que la persona tenga ya un suficiente recorrido, sepa el valor que aporta a la compañía, tenga un nivel elevado de autoconciencia, lo que los ingleses ahora está de moda llamarían self-awareness, sepa el valor que aporta a su compañía y luego también tenga delimitado cuál es el valor que puede aportar a otras empresas del sector. En ese punto en el que tú conoces el valor que tú eres capaz de dar y también conoces cuál es tu valor en el mercado, estás en ese momento de negociar o de buscar un trabajo para situarte en un percentil alto o llegar a un puesto bien remunerado. ¿En qué sectores hay que focalizarse para tener mejor carrera y sobre todo mejor sueldo? ¿Cuáles recomiendas, Guillermo? Sí que es cierto que a día de hoy todo el mundo lo estará viendo. El mundo cambia tan rápido, donde
a lo mejor te estás formando en algo y cuando sales al mercado laboral ya ha pasado ese boom o ha pasado esa ola. Pero yo te diría los clásicos, como comentas, tecnología. Sí que es cierto que el sector tecnológico se ha relajado muchísimo desde la subida de los tipos de interés en el primer trimestre de 2022. Se ha reducido también un poco el nivel de contrataciones. Lo mismo pasa con el sector de las renovables, que ha tenido 5 o 6 años de una altísima demanda, pero siguen siendo sectores con magníficas oportunidades, con retribuciones muy, muy elevadas. También el sector legal, el sector financiero. Por ejemplo, el sector legal, la llegada de grandes firmas internacionales en los últimos 15 años a España ha hecho que no sea difícil encontrar a muchos abogados que al final de su carrera están en salarios de entre 250, $500,000, incluso por encima de $500,000. En el sector de la banca igual, sobre todo en lo que es banca de inversión. Tenemos grandes bancos de inversión aquí en España, donde encuentras a profesionales con 5 o 6 años, con salarios por encima de los 100, 120.000, 150.000 euros de retribución fija al año, y luego perciben bonus de hasta el 100% de su sueldo. Sí, que no hay que olvidar el variable, claro, en todos estos... Y luego pues la tecnología, como comentas, todos los puestos de científicos de datos, de ingenieros de datos, de arquitectos de sistemas, incluso los que son responsables de estas áreas. Oye, pues un responsable de datos dentro de una compañía, pues te los puedes encontrar en salarios a partir de 120.000 euros. Los CTOs, que serían los máximos responsables del área de tecnología en compañías más grandes, pues fácilmente se mueven en horquillas de 150 a 250.000 euros de salario. Pero sí, o sea, sector financiero, sector tecnológico, sector legal, sector de las energías, pueden ser principalmente los sectores donde más recorrido puedas tener a nivel salarial. A ver, las cifras que has dado me parecen muy llamativas, pero yo creo que nuestros oyentes tienen que recordar que en nuestro país me parece que el 5% de la población activa supera los 60.000 euros. Es decir, estamos hablando de un colectivo que ojalá podemos acceder más poco a poco. Ya para terminar, Guillermo, me gustaría que nos comentaras qué capacidades y habilidades pueden hacer que un profesional mejore su sueldo, porque supongo que será importante y ya es algo que tenéis en cuenta a la hora de negociar pues las horquillas salariales de los candidatos que tenéis en vuestra consultora, Totalmente. O sea, antes al principio mencionábamos el tema de los estudios. Hay gente que considera que un título o una formación per se es el principal condicionante para acceder a un buen salario, pero no es así. Sobre todo la parte de habilidades interpersonales, las competencias, la actitud que se enfrentan. Puedes tener mucho talento, pero si no tienes esa serie de competencias, la curiosidad, la proactividad, la perseverancia, la tenacidad. Eso parece más fácil de adquirir que todo lo que has dicho antes para llegar a sueldos de 200.000 euros. ¿no? Es difícil, pero sí que es verdad que encuentras muchas veces pocos profesionales que tienen esa curiosidad, digamos, que te mantiene vivo. Para mí, yo creo que es algo vital, clave, que la persona nunca pierda esa curiosidad por aprender, por descubrir más de su sector, de su posición, la perseverancia. Al final, oye, pues puedes tener un maravilloso talento, pero si no eres constante, si no persigues tus objetivos, si no eres tenaz, si te vienes abajo, no lo vas a poder alcanzar. Y luego también los idiomas. Los idiomas cada vez son más clave. En España estamos un poco rezagados respecto a nuestros colegas europeos en el manejo del inglés, pero si eres capaz de reunir esos conocimientos técnicos con esa parte de competencias, esa parte actitudinal y esas habilidades interpersonales, vas a tener mucho trabajo hecho para poder acceder realmente a puestos de responsabilidad que acarreen también una mejora en el paquete de compensación. Guillermo, nos has dado todas las pistas. Ojalá lleguemos a alcanzar esos sueldos y si no, que nos despierte la curiosidad para poder enfocarnos a conseguir aumentar nuestro sueldo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, por haber estado con nosotros, por habernos hecho esta foto tan específica de la retribución que hay en nuestro país. Y nada más, a vosotros gracias por escucharnos, os esperamos en el próximo episodio. Soy Monse Mateos, esto es Trabajo y Más, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima, muchísimas gracias.